Hola chicos, ¿cómo están? Les traigo la segunda clase de nutrición y dietoterapia. En esta oportunidad vamos a ver un poco de guías de alimentación saludable y en la segunda parte vamos a hablar un poquito de calorías, requerimientos energéticos y una introducción a la dietoterapia. En la primera clase ya habíamos visto la introducción a la nutrición y dietoterapia, conceptos sobre nutrición, alimentos, nutrientes, macro, micronutrientes, etc. Entonces en esta segunda parte lo que vamos a hacer es empezar por las guías de alimentación saludable. Cuando hablamos de guías de alimentación saludable hacemos referencia a una serie de recomendaciones que publican los distintos organismos de salud a distintos niveles, ¿sí? Está la Organización Mundial de la Salud, que publica sus guías, la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, y cada país, a través de sus ministerios de salud o sus secretarías de salud, lo que hacen es publicar también periódicamente sus guías de alimentación saludables, y estas guías están destinadas a la población en general. ¿Sí? La idea es que cualquier ciudadano, cualquier persona pueda acceder a estas guías y obviamente cumplir o tratar de cumplir con lo que dicen esas guías. Por lo tanto, las instrucciones y las guías en sí deben ser sencillas y prácticas, ¿sí? Porque imagínense que si las guías utilizan términos complejos o se basan mucho en datos y cuestiones científicas, etc., la mayoría de la población no las va a entender, no las va a poder utilizar y por lo tanto no tendrían ninguna utilidad. Entonces lo principal acerca de estas guías de alimentación saludable es que sean sencillas y prácticas. Muchas guías lo que hacen también es incluir algún gráfico, ¿sí? Que son los gráficos característicos sobre la alimentación, y en ese gráfico lo que se intenta realizar es una integración de los distintos grupos de alimentos, ¿sí? Después vamos a ver algunos gráficos, pero seguramente todos conocen la famosa pirámide de la alimentación que venía en muchos paquetes de alimentos, en los paquetes de pastas, de fideos, en los paquetes de harina, ¿sí? En esos paquetes antes venía graficada la famosa pirámide alimenticia, ¿sí? Esa pirámide luego fue reemplazada por un óvalo, y ese óvalo también fue reemplazado posteriormente por un plato, ¿sí? Luego vamos a ver cada uno de estos gráficos y vamos a ver sus características principales y básicamente por qué es que fueron reemplazados. En las guías de alimentación saludable se incluyen a todos los grupos de alimentos y en cantidades y proporciones adecuadas, ¿sí? Básicamente cumpliendo con algunas de las leyes de la alimentación que vimos la clase pasada, ¿sí? La ley de la cantidad, la ley de la proporción, ¿sí? La ley de la calidad, ¿sí? Y además la idea, la finalidad de estas guías es que proporcionen una alimentación saludable con el fin de prevenir enfermedades relacionadas con la dieta. Sí, como ustedes saben, la alimentación, ya lo vimos también en la primera clase, cuál era el objetivo de la nutrición: mantener las funciones del organismo y prevenir enfermedades. Entonces lo que hacemos con estas guías de alimentación saludable es mejorar la salud de la población y prevenir enfermedades. Acá está el primer gráfico que les nombraba, la famosa pirámide alimenticia, ¿sí? Que venía antiguamente en los paquetes de los alimentos. Esta pirámide nace en Estados Unidos por la década del 50. Y lo que hacía, lo que se ve en este gráfico es, fíjense que en la pirámide tenemos una base, la base más ancha, más grande, y en esta base tenemos los alimentos de tipo básicamente energéticos e hidratos de carbono, ¿sí? Cereales,
panificados, arroz, ¿sí? En el segundo escalón, más pequeño que la base, ¿sí? Ya tenemos el grupo de alimentos de los reguladores, ¿sí? Que eran todas las frutas y las verduras. En el siguiente escalón ya tenemos alimentos ricos en proteínas, ¿sí? Carnes, pescado, lácteos, y en el pico o en el vértice de esta pirámide tenemos los alimentos que son alimentos muy ricos en grasas, ¿sí? Aceites, dulces, etc. La idea de la pirámide alimenticia es que uno, al ver este gráfico, interprete que la base de su alimentación debe ser los hidratos de carbono, ¿sí? La mayor proporción de alimentos que debe consumir deben ser hidratos de carbono. En segundo lugar, los alimentos, frutas y verduras. En tercero, las proteínas. Y por último, lo que menos debe consumir son los alimentos ricos en grasas. Esta pirámide luego fue reemplazada por el óvalo de la alimentación, que es este que tenemos aquí. Fíjense que no cambió mucho en cuanto a las características. Fíjense que tenemos acá en un primer plano grande también todos los hidratos de carbono. Luego tenemos a frutas y verduras. Luego tenemos todo lo que es proteico. Y por último las grasas y los dulces. Y acá, ya en el óvalo que no estaba en la pirámide, fíjense que se agregó el agua, ¿sí? Agua de red, agua de canilla, agua segura, ¿sí? Si se fijan, en la pirámide antiguamente el agua no estaba considerada dentro de la alimentación saludable. En cambio, en el óvalo sí se agregó el agua. Este óvalo resultó ser un poco más complejo de entender, más difícil de entender. Entonces, posteriormente se vio reemplazado por el gráfico que tenemos hoy en día en nuestras guías de alimentación saludable, que es el plato, ¿sí? Es este círculo que lo que hace es representar un plato de comida, y vemos cómo dentro de este plato de comida tenemos los distintos grupos de alimentos. Pero acá, fíjense que ya cambió un poco la proporción de alimentos. Fíjense que la mitad del plato, ¿sí? O casi la mitad del plato, está representada por los alimentos reguladores, ¿sí? Frutas y verduras. Luego, la otra mitad del plato está repartida, ¿sí? Entre el resto de los grupos de alimentos, ¿sí? En una gran proporción también tenemos los hidratos de carbono, luego tenemos las proteínas y por último, ¿sí? Tenemos los acá aceites, frutas secas y semillas, y fíjense que acá dice opcionales, muy chiquititos y opcionales, los dulces y las grasas. En el centro del plato tenemos el agua, ¿sí? Fíjense que ahora el agua está tomando un rol bastante preponderante, bastante importante, lo ubican en el centro del plato, y además también se ha agregado en este gráfico, por fuera del plato tenemos en la parte superior más actividad física, ¿sí? Resaltando la importancia de la actividad física para un estado saludable, y en la parte inferior menos sal, ¿sí? Fíjense que este gráfico es mucho más completo, si se quiere, pero es bastante simple, ¿sí? ¿Por qué? Porque representa un plato y nos dice, bueno, la mitad de tu plato tiene que tener frutas y verduras, y la otra mitad tiene que tener un poco de hidratos de carbonos, un poco de proteínas y preferiblemente nada, ¿sí? Opcional, alguno de estos alimentos. El agua, obviamente, fundamental, y agregarle a esta alimentación saludable actividad física y restricción de la sal, ¿sí? Acá en Argentina, como les dije, hoy en día tenemos este gráfico, hemos adoptado este gráfico de la alimentación saludable. Algunos países todavía siguen utilizando la pirámide, otros siguen utilizando el óvalo, ¿sí? O sea que es algo bastante dinámico, esto va cambiando.
De acuerdo a las nuevas recomendaciones, ¿sí? Estudios que se hacen a nivel mundial, las recomendaciones van cambiando y obviamente las guías se tienen que ir actualizando. La guía de alimentación saludable que saca nuestro Ministerio de Salud está disponible para toda la población y la pueden descargar de su página web. Así que los invito, si quieren, tienen ganas, si les interesa, entren en la página del Ministerio de Salud y busquen en el archivo de recursos, ¿sí? La guía de alimentación saludable. Es muy completa, es bastante larga, pero es muy útil y además tiene muy buena información y obviamente es una fuente muy confiable. Entonces, la gráfica de la alimentación saludable ha sido diseñada para reflejar 4 aspectos fundamentales a tener en cuenta en la alimentación cotidiana. Primero, consumir una amplia variedad de alimentos. Fíjense que los alimentos están todos los grupos incluidos, ¿sí? No hay ninguno que quede fuera del gráfico. Segundo, incluir alimentos de todos los grupos a lo largo del día. Tercero, consumir una proporción adecuada de cada grupo, ¿sí? Por eso el tamaño que representa cada grupo dentro del plato, ¿sí? Y cuarto, elegir el agua potable para beber y preparar los alimentos. ¿Sí? Y ahí tenemos el rol importante del agua que antiguamente en la pirámide no estaba ni siquiera considerada. Dentro de la guía de alimentación que tenemos en Argentina, esta que les recomendé que tengan acceso, van a encontrar los 10 consejos, ¿sí? Son 10 tips que dicen que son 10 consejos o tips para vivir con salud y son los siguientes. Primero, comer con moderación e incluir alimentos variados en cada comida. Segundo, consumir todos los días leches, yogures o quesos, o sea, lácteos. Es necesario en todas las edades. ¿Sí? En todas las edades. Comer diariamente frutas y verduras de todo tipo y color. Comer una amplia variedad de carnes rojas y blancas, retirando la grasa visible. A nosotros se nos complica el tema del consumo de carnes, obviamente se nos complica el consumo de cualquier cosa por los precios, ¿sí? Cuando uno va a comprar un corte de carne, obviamente si elige el corte de carne más magro, es decir, el que menos grasa tiene, el precio es mucho mayor que uno que tiene grasa, ¿sí? Entonces lo que hacemos es recomendarle a las personas, cuando no pueden comprar un corte que sea magro, que compre un corte de carne que le guste y que le retire, que le saque la grasa visible, ¿sí? Lo que puede identificar como grasa, que ve que tiene grasa, que se la retire, que se la saque. Preparar las comidas con aceite, preferentemente crudo, y evitar la grasa para cocinar. Disminuir los consumos de azúcar y sal. Consumir variedad de panes, cereales, pastas, harinas, féculas y legumbres. Disminuir el consumo de bebidas alcohólicas y evitarlo en niños, adolescentes, embarazadas y madres lactantes. Obviamente está totalmente desaconsejado, ¿sí? El consumo de alcohol, tanto en niños, adolescentes, embarazadas y madres lactantes. Tomar abundante agua potable durante todo el día, obviamente agua potable o agua segura, y aprovechar el momento de las comidas para el encuentro y diálogo con otros. ¿Sí? Estos son los 10 consejos que da nuestra guía alimentaria, que dice que son buenos para vivir con salud, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito de energía y de requerimientos calóricos. Cuando hablamos de requerimiento calórico hacemos referencia a una cantidad de calorías que una persona debe incorporar por medio de la alimentación para mantener sus funciones metabólicas.
La energía basal es la energía utilizada en la actividad química interna de los tejidos en reposo, ¿sí? En reposo. Y varía de acuerdo a la edad y el sexo. Y además del basal, se requiere energía extra para realizar las distintas actividades diarias. ¿Sí? La energía basal, que ahora vamos a ver la tasa de metabolismo basal, que está representada por la energía basal, es la energía que necesita el organismo solamente para mantener sus funciones vitales. ¿Sí? No estamos hablando de realizar ninguna actividad, ¿sí? En reposo. A esa energía, obviamente, a ese requerimiento energético, después le tenemos que agregar la energía que la persona va a utilizar para realizar las distintas actividades diarias. ¿Sí? Fíjense que acá hay ejemplos, ¿sí? De cuánta energía consume cada una de estas actividades. Fíjense que incluso dormir, ¿sí? Estando dormido, el cuerpo sigue quemando energía, sigue necesitando y gastando energía. 65 kilocalorías por hora. Estar sentado, 100 kilocalorías por hora. Caminar, 200 kilocalorías por hora. Fíjense que caminar el doble de sentado. Subir escaleras, 1000 kilocalorías por hora. Obviamente nadie está subiendo una escalera durante una hora, pero ese gasto energético de subir una escalera es muy importante. Y nadar, 500 kilocalorías por hora. Son algunos ejemplos de el consumo o el requerimiento energético de algunas de las actividades que nosotros realizamos a diario. No sé si todos nadan, pero seguramente todos duermen, están sentados, caminan, suben escaleras, ¿sí? ¿Qué es la energía? Básicamente la energía es la capacidad para realizar algún trabajo, ¿sí? Si no hay energía, no tenemos capacidad para hacer nada. De acuerdo a cómo se obtenga la energía, los seres vivos se clasifican en dos grupos. Esto por ahí lo recuerdan de la primaria, ¿sí? Los autótrofos y los heterótrofos. Los autótrofos son aquellos seres vivos que pueden fabricar su propia energía, ¿sí? Obviamente, ejemplos de los autótrofos son las plantas, ¿sí? Que a través de la fotosíntesis, también si se acuerdan algo de eso de la primaria, lo que hacen es fabricar su propia energía, ¿sí? En cambio, los heterótrofos, ahí estaríamos nosotros, son los seres vivos que para obtener energía tienen que comerse a otro ser vivo, ¿sí? Nosotros, para poder obtener energía, tenemos que alimentarnos, ¿sí? Tenemos que nutrirnos. Y ese alimento no es lo que nos brinda la energía, ¿sí? No podemos fabricar nosotros mismos nuestra propia energía como si lo hacen las plantas. La energía se mide en unidades de energía que, de acuerdo al sistema que utilicemos, se mide en calorías y joules. ¿Sí? Nosotros obviamente acá en Argentina se utilizan las calorías, pero si se fijan en los envases de cualquier alimento y van a la información nutricional, van a ver que puede figurarles tanto en calorías y el equivalente en joules. Una caloría, entonces la caloría es la unidad en la que se mide la energía, ¿sí? 1000 calorías equivale a 1 kilocaloría, ¿sí? Así como 1 kilogramo equivale a 1000 gramos, acá es lo mismo. 1 kilocaloría son 1000 calorías. Y a modo de repaso, en la clase anterior, ¿se acuerdan que habíamos visto de los macronutrientes, los hidratos de carbono o azúcares, las proteínas y las grasas o lípidos? ¿Cuánta energía nos brindaba cada uno de estos macronutrientes? Los hidratos de carbono nos brindaban 4 kilocalorías por gramo. Las proteínas también lo mismo, 4 kilocalorías por gramo. Y en el caso de las grasas o lípidos, la cantidad de energía que nos brindaban era de 9 kilocalorías por gramo, ¿sí? Nos brindan más del doble de los que nos da las proteínas y los hidratos de carbono.
Bien, gasto total de energía. El gasto total de energía es la cantidad de energía necesaria por una persona en 24 horas, o sea, en un día. ¿Qué cantidad, cuánta cantidad de energía necesita una persona en un día? Y este gasto total de energía incluye a la tasa de metabolismo basal, el efecto térmico de los alimentos, el trabajo muscular y el factor injuria. Ahora vamos a ver cada uno de estos términos. Cuando hablamos de tasa de metabolismo basal, algo ya les dije hoy, pero representa la energía que necesita el organismo para mantener las funciones vitales. ¿Sí? Mantener la temperatura corporal, la respiración, mantener la circulación de la sangre, ¿sí? Etcétera. Todo eso, aunque nosotros no nos demos cuenta, está sucediendo en nuestro organismo y son reacciones químicas, ¿sí? Y eventos físicos que necesitan energía para poder llevarse a cabo. ¿Sí? Toda esa energía que se consume para el mantenimiento de estas funciones vitales se denomina tasa de metabolismo basal. Obviamente varía de acuerdo a algunos factores entre las distintas personas, ¿sí? Puede variar según la talla, obviamente cuanto más mayor sea la altura de una persona, más requerimiento va a tener de energía para poder hacer circular la sangre, para mantener la temperatura, etc. La edad también varía de acuerdo a la edad. No es lo mismo un niño pequeño que está en plena etapa de desarrollo y crecimiento a un anciano, ¿sí? El sexo obviamente tiene que ver también con las funciones vitales, la contextura física, el clima, la fiebre, el embarazo y alteraciones hormonales, ¿sí? Pero en general los factores más importantes son la talla, la edad y el sexo. Cuando hablamos de efecto térmico de los alimentos nos referimos a el consumo energético que aparece como consecuencia de la digestión y metabolización de los propios alimentos. ¿Sí? Nosotros cuando consumimos los alimentos, esos alimentos para poder transformarlos en energía, primero se tienen que degradar, después se tiene que absorber, después tenemos que transportarlos, después tenemos que almacenarlos o usarlos o transformarlos directamente en energía. Todos esos procesos también requieren energía, ¿sí? También utilizamos energía, gastamos energía para poder transformar el alimento en energía. Esa energía que necesitamos para poder transformar los alimentos en energía se denomina efecto térmico de los alimentos. Y obviamente la actividad física, ¿sí? Esto es un poquito bastante más obvio, es el consumo energético utilizado por el cuerpo para moverse, trabajar, realizar deporte, estar sentado, etc. Y obviamente esto también varía de persona a persona, ¿sí? De acuerdo a las actividades que desarrolle cada uno. No es lo mismo la energía que va a necesitar un maratonista profesional, ¿sí? Que una persona que trabaja en una oficina 12 horas al día, ¿sí? Que está por lo tanto 12 horas sentado en la oficina, ¿sí? Obviamente va a depender también de cada una de las actividades que desarrolle cada persona. Y luego teníamos el factor injuria. El factor injuria tiene que ver con la energía necesaria, ¿sí? Para poder tratar o recuperarse el organismo de un determinado problema o enfermedad. Cuando nosotros nos enfermamos, ¿sí? Nuestro organismo, para poder recuperarse de esa enfermedad, necesita una energía extra, ¿sí? Obviamente va a depender de la severidad o gravedad de la enfermedad, de la extensión o de la duración, ¿sí? Cuanto más dure la enfermedad, más energía vamos a necesitar. Cuanto más grave sea la enfermedad, más energía vamos a necesitar, ¿sí? Etcétera.
Hay algunas fórmulas que sirven para determinar el peso corporal, el ideal y el actual, ¿sí? Está la famosa ecuación de Hamwi, ¿sí? Que nos dice cuánto debería pesar una persona de determinada edad, de determinado sexo y de determinada talla o altura, ¿sí? Es para calcular el peso corporal ideal, ¿sí? Lo que debería idealmente pesar una persona de acuerdo a su sexo y talla. Bueno, acá les había dejado algunos ejercicios para hacer con respecto a esto, pero como dada esta eventualidad de la cursada virtual, lo vamos a obviar, ¿sí? Lo vamos a pasar por alto. Lo mismo que esta fórmula que sirve para el cálculo de necesidad de energía total, ¿sí? En esta fórmula lo que se tiene en cuenta es, además de el peso y la talla, se tiene en cuenta el sexo y la actividad, ¿sí? Pero bueno, ya como les digo, las vamos a obviar porque hacer este tipo de ejercicios no aporta. Entonces, como dijimos, a estos valores se les suman los requerimientos según la actividad diaria, ¿sí? Que puede ser nula, leve, moderada, intensa, y en personas enfermas el factor actividades, fíjense, cuando a una persona se le indica reposo absoluto, el factor actividad es 1.2 y el reposo moderado es 1.3. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que una persona tiene el requerimiento total de energía diario es de 2000 kilocalorías. Si a esta persona le indicamos un reposo absoluto, tenemos que esos 2000 multiplicarlos por 1.2, lo cual me va a dar 2400 kilocalorías, ¿sí? En el reposo moderado se multiplica por 1.3. Y fíjense, acá tenemos algunos ejemplos del factor injuria, cómo influye de acuerdo a la gravedad y el tipo de enfermedad en la cantidad de energía que va a necesitar ese organismo para poder recuperarse de una manera correcta. En una cirugía menor se multiplica por 1.1, en una mayor por 1.2, en un trauma esquelético, en una fractura 1.35, ¿sí? Si es craneal 1.6. Si hay pérdida de conciencia, ¿sí? Fíjense en los grandes quemados, ¿sí? Cuando una persona tiene una gran quemadura en el 90% de su cuerpo, la cantidad de energía que va a necesitar es prácticamente el doble, ¿sí? Si no, sus tejidos no se van a poder reparar o recuperar de forma correcta, ¿sí? Y por último vamos a hacer una introducción a la dietoterapia, ¿sí? Obviamente vamos a desarrollarla en la próxima clase, pero en esta oportunidad lo que vamos a hacer es una breve introducción. Cuando hablamos de dietoterapia, básicamente es la aplicación de una dieta con fines terapéuticos, ¿sí? Es la utilización de un plan dietario para ayudar, colaborar o incluso curar a un paciente de una determinada enfermedad, ¿sí? Tratar una enfermedad a través de la dieta. Muchas veces la enfermedad se puede incluso recuperar por completo a través de la dieta y no necesita ningún otro tipo de terapéutica, ¿sí? Solamente con la dieta el paciente se recupera. Otras veces lo que hacemos con la dieta es colaborar o ayudar a el tratamiento específico de la enfermedad, ¿sí? Siempre la dieta cumple un rol muy importante, ya sea como ayuda, ¿sí?, a la recuperación o como directamente como curación de la enfermedad, ¿sí? Fíjense, de acuerdo a la naturaleza de la enfermedad y las necesidades del organismo, se pueden prescribir diferentes tipos de dietas terapéuticas, que son las que vamos a ver a continuación. Pero antes les quería decir que hay algunas enfermedades que incluso solamente con la dieta la persona se recupera por completo y no necesita ningún otro tratamiento, así como les dije recién. Un ejemplo de este tipo de enfermedades es, por ejemplo, el celiaquismo, ¿sí? La enfermedad celíaca es una enfermedad donde aparece una respuesta inmunológica a determinadas proteínas que están presentes en los derivados de
el trigo, de la avena, de la cebada y del centeno, y que generan una reacción inflamatoria a nivel intestinal, obviamente lesión intestinal, y la persona con diagnóstico de enfermedad celíaca muchas veces tiene diarreas, anemias, ¿sí? Diversos problemas derivados de la mala absorción que le produce. El tratamiento de la enfermedad celíaca es solamente con la dieta, ¿sí? Se le restringe a esa persona que consuma alimentos que contengan derivados del trigo, avena, cebada y centeno, y con solamente esa indicación ya la persona puede recuperarse por completo y controlar su enfermedad, ¿sí? Obviamente es una enfermedad crónica que no se cura, pero sí se trata y se controla. No necesitan nada más que una buena dieta, ¿sí? Es un ejemplo de enfermedades que solamente con la indicación de una dieta correcta la persona se recupera por completo. En otras situaciones, ¿sí? La dieta lo que hace es cumplir un rol de colaboración o de ayuda, ¿sí? Pero no es el único tratamiento. Por ejemplo, en un paciente diabético, ¿sí? Todos saben que en la diabetes hay un desorden a nivel del páncreas, ¿sí? Con escasa o nula secreción de insulina, y el tratamiento en la enfermedad depende de qué tipo de diabetes estemos hablando, supongamos que es la diabetes tipo 2, el tratamiento se realiza con los hipoglucemiantes orales, pero como todos saben, el diabético tiene que cumplir una determinada dieta, que eso le va a ayudar a controlar su enfermedad, ¿sí? Además del tratamiento con fármacos, también necesita una buena indicación de la dieta. En ese caso, la dieta lo que hace es ayudar al control de la enfermedad, pero obviamente si a un diabético tipo 2 solamente le damos una dieta para que cumpla, por más bien que cumpla con la dieta, no va a poder controlar su enfermedad, ¿sí? Necesita sí o sí el consumo de algún tipo de fármacos. Bien, entonces, ¿qué tipo de dietas terapéuticas tenemos? Fíjense, el ayuno es un ejemplo, ¿sí? La restricción del consumo de alimentos es un tipo de dietoterapia. La dieta con aporte energético modificado, es decir, dietas hipocalóricas o hipercalóricas. Hipocalóricas es menos energía de la que necesita el organismo, e hipercalórica es más energía, ¿sí? De lo normal. Dieta carente o incompleta, ¿sí? Cuando restringimos, por ejemplo, el consumo de proteínas en un paciente con enfermedad renal crónica, ¿sí? Lo que se hace es restringir que consuma menos proteínas. Eso se llama dieta hipoproteica, o la dieta hiposódica, que ustedes ya conocen y que vieron cuando vimos y hablamos de hipertensión, ¿sí? Al paciente hipertenso se le indica una dieta hiposódica, es decir, que reduzca el consumo de sal, ¿sí? La dieta disarmónica, donde obviamente recuerdan la ley de la armonía, la ley de la proporcionalidad, donde lo que se hace es modificar esa proporción entre los distintos macronutrientes para obtener una relación distinta de acuerdo a la necesidad del paciente. La dieta con modificaciones en los caracteres físicos, ¿sí? Obviamente las dietas líquidas, las dietas blandas, las semilíquidas, las dietas donde se modifica el volumen, normal, aumentado o reducido, donde se modifica la temperatura de los alimentos, dietas frías, templadas o calientes, y según el fraccionamiento de las comidas. Y también hay dietas donde lo que se hace es modificar los caracteres químicos de la comida, de los alimentos, como el sabor o el aroma. Fíjense, con cada tipo de dieta dejamos de cumplir algunas de las leyes de la alimentación, pero nunca la ley de la adecuación, ya que la dieta será adecuada para cada individuo y situación. ¿Se acuerdan cuando vimos en la clase pasada las 4 leyes de la alimentación? ¿Sí? La ley de la cantidad, la ley de la calidad, la ley de la proporción o de la armonía y la ley de la adecuación. Si se fijan y analizan cada una de los tipos de dietoterapia que nombramos antes, ¿sí? Estas, se van a dar cuenta que en cada una de estas dietas lo que se hace es romper con alguna de las leyes, ¿sí? Obviamente en el ayuno lo que hago es romper directamente con la ley de la cantidad.
¿sí? Y de la calidad. En la dieta en la carente o incompleta, ¿sí? Hipoproteica o hiposódica, lo que hago es también romper con la ley de la calidad, ¿sí? Y así con cada una de estas dietas, ¿sí? Pero la ley que nunca se deja de romper es la ley de la adecuación. ¿Por qué? Porque yo estoy modificando esa dieta para adaptarla a ese paciente, ¿sí? La estoy adecuando a ese paciente. Por lo tanto, la ley que nunca se debe romper es la ley de la adecuación. Entonces, para ello se debe tener en cuenta la fisiopatología del órgano o los órganos afectados, ¿sí? Tenemos que ver qué tipo de lesión presenta el paciente, ¿sí? El estado de digestión gastrointestinal, cuál es su capacidad funcional, ¿sí? Del tracto digestivo, el momento evolutivo de la enfermedad, si está comenzando la enfermedad, si está en periodo de convalecencia, si es una enfermedad aguda o una enfermedad crónica, los signos y los síntomas, ¿sí? Si el paciente, por ejemplo, tiene náuseas y vómitos, y va a ser muy difícil que se alimente por boca, ¿sí? El estado nutricional del paciente, la intolerancia individual, lo que hablábamos hoy de las alergias o distintos problemas gastrointestinales referidos con el consumo de alimentos, los patrones culturales, algo muy importante que tenemos que tratar de respetar, las influencias psicológicas y sociales y obviamente la situación económica del paciente, ¿sí? Algo que muchas veces lo que hacemos es indicar, le decimos a un paciente, bueno, lo que tiene que hacer es comer más carne de pescado, ¿sí? Hágase un salmoncito a la plancha, pero como el salmón es un alimento muy caro, quizás el paciente no lo pueda comprar y obviamente esa indicación el paciente no la va a poder cumplir, ¿sí? Tenemos que tratar de adecuarnos a la capacidad del paciente y a las características de ese paciente, ¿sí? Bien, hasta aquí entonces la segunda clase de nutrición y dietoterapia. Cualquier duda o consulta obviamente me la pueden realizar por mail preferentemente, ¿sí? Y estamos en contacto y hasta la próxima.